Buenas tardes, bienvenidos a la biopresentación sobre construcción de un cable Tricón. El grupo de trabajo se llama Open Network, integrados por Joana Cano Hernández, Cristian Cano Osorio y quien les habla, Wilmer Castrillón. El procedimiento que se llevará a cabo será explicación de la función de un conector serial DB9, explicación del pinout, características materiales implementados y por último unas conclusiones. Introducción al tema. Una manera de conectar dos dispositivos es mediante comunicaciones serie asíncronas. En ellas los bits de datos se transmiten en serie, uno detrás de otro, y cada dispositivo tiene su propio reloj. Previamente se ha acordado que ambos dispositivos transmitirán datos a la misma velocidad. Esta imagen quiere decir la transmisión en serie un bit detrás de otro. Los puertos seriales fueron las primeras interfaces que permitieron que los equipos intercambien información con el mundo exterior. El término serial se refiere a los datos enviados mediante un solo hilo. La comunicación serial se lleva a cabo asincrónicamente, es decir, que puede transmitir en cualquier momento y la transmisión de datos no se da de igual manera. Los datos pueden enviarse en intervalos aleatorios. En esta imagen nos muestra la posición de cada uno de los pines utilizados en este tipo de conexión. Pin 2, RD, que tiene la función de recibir datos, es decir, los datos enviados del emisor se recogen en el receptor por la misma línea RD. Pin 3, TD, que tiene la función de transmitir datos, es decir, son las líneas por donde viaja una serie de bits de emisor. Y pin 5, que funciona como conexión o polo a tierra. Pinout cable Tricón. En este gráfico nos muestra el pinout de un cable Tricón. Vemos que los pines en función son el 2, 3 y 5 y el color de los filamentos no influye. Debemos tener en cuenta que el pin 2 y 3 se cruzan en los dos extremos y el 5 permanece igual, como lo vemos en el gráfico. Ahora procedemos a la construcción de un cable Tricón. Las herramientas que vamos a implementar son pinzas, pelacable para cortar la cubierta del cable UTP categoría 5E, cortafrío, multímetro para comprobar la conectividad en cada uno de los extremos de los filamentos, conectores RS232 DB9, conector hembra, soldadura de estaño para unir o soldar cada uno de los filamentos a los pines del conector DB9, cable UTP categoría 5E, cautín, herramienta para unir con la soldadura de estaño cada uno de los conductores a los pines. La punta de cobre que se calienta es la que nos permite calentar la soldadura de estaño y por último concluir la unión. Bueno, procedemos a pelar la cubierta del cable con el pelacable y vamos a cortar nuestro hilo de rasgado con el cortafrío. Empezamos a destrenzar cada uno de los filamentos. El cable Tricón solo utiliza 3 pines en ambos extremos, que son 2, 3 y 5. Lo único que varía es que los pines 2 y 3 se cruzan para asegurar la transmisión. No importa el color de los filamentos, lo importante es que cumpla con la norma RS232. En este caso vamos a elegir cable verde, azul y naranjado. El resto de los filamentos los cortamos con el cortafrío. Debemos asegurarnos que queden bien cortados. Con las pinzas procedemos a cortar en cada filamento 1 milímetro de cubierta, el cual colocaremos en el pin del conector DB9. Destrenzamos cada uno de los pares y elegimos los mismos colores del otro extremo, con la única diferencia que el filamento 2 y 3 van cruzados. Con las pinzas procedemos a cortar en cada filamento 1 milímetro de la cubierta.
el cual colocaremos en el pin del conector DB9. Procedemos a soldar nuestros filamentos. En el pin 2 vamos a soldar nuestro filamento azul. Continuamos a soldar nuestro filamento verde en el pin 3. Le ponemos nuestro cautín y soldadura de estaño. Continuamos con el filamento naranja en el pin 5 del DB9 y soldamos con la soldadura de estaño y con la herramienta del cautín, y podremos ver que quedó correctamente soldado y ajustado. Podemos ver que en los dos extremos tenemos los mismos filamentos soldados, pero el filamento 1 y 2 están cruzados. Con el multímetro probaremos la continuidad del cable Tricón, y con dos alambres unidos a las puntas del multímetro los introducimos en cada uno de los pines y vemos que están en conectividad. En este caso vamos a probar el pin 2 de cada uno de los extremos del conector DB9. Y lo mismo hacemos con el 3 y el 5, que está dando conectividad correctamente. A continuación colocaremos una carcasa en cada uno de los extremos del cable Tricón. Está compuesto por unas arandelas y unos tornillos. Esta arandela le damos la forma de círculo. Luego, con un tornillo corto vamos a atornillar un extremo de la arandela. Para esto necesitamos un destornillador de pala. Ahora lo introducimos a nuestro cable Tricón. Este instrumento nos permite unir nuestros filamentos dentro de la cubierta o la carcasa. Ahora insertamos nuestro otro tornillo y apretamos con un destornillador de pala y cogemos un extremo de la carcasa, ajustamos bien nuestro conector DB9. Luego introducimos unos tornillos a cada extremo del conector DB9. Ahora insertamos la otra parte de la carcasa. Hacemos presión y ajustamos con otros tornillos y una arandela. Utilizamos un destornillador de pala para ajustar nuestro tornillo. Lo mismo hacemos con el otro extremo. Presionamos la tuerca y ajustamos con nuestro destornillador de pala. Y quedó nuestra carcasa correctamente puesta. Estos tornillos sirven para ajustarlos al dispositivo. Este mismo procedimiento lo hacemos en el otro extremo del cable. Aquí podemos ver los dos extremos ya terminados. Para probar nuestro cable Tricón utilizaremos un switch Tricón. Lo conectamos en el conector DB9 serial macho que este tiene. Y como vamos a configurarlo en un portátil, en este caso utilizaremos un convertidor de señal, ya que el portátil no tiene un puerto serial. Utilizaremos una aplicación llamada Hyperterminal, la cual nos va a permitir configurar el switch. Colocamos el nombre de la configuración y el cable que está conectado es el Tricón. La velocidad de transmisión de nuestro switch es de 19.200. Le damos a aceptar y con esto nos pide un password y un login. Esto quiere decir que existe conectividad y el cable ha quedado correctamente construido. Como conclusiones tenemos: primero, el cable Tricón utiliza únicamente
3 filamentos para transmisión de datos. Este tipo de cable es implementado para la configuración de dispositivos Tricon. Segundo, el pin 2 y 3 del cable Tricon se cruzan en ambos extremos. El pin 5 se conecta igual en ambos extremos. Y como conclusión general, el cable Tricon es un tipo de cable muy necesario para el cableado estructurado, ya que tiene la función de darle configuración a algunos equipos de red. Hemos finalizado esta video presentación. Esperamos que les sea útil para su formación. Muchas gracias.